Los francos, en sus inicios, eran un grupo de simples tribus aisladas entre sí, asentados en el valle del Bajo Rin, quienes unieron fuerzas hacia mediados del siglo III, ante el creciente poder del Imperio Romano. De hecho, se mantuvieron divididos hasta que Childerico llegó al poder, un personaje que logró unir a estos distintos grupos o pueblos y luchar contra los enemigos que querían apoderarse de las Galias. Las dos tribus más prominentes fueron los ripuarianos y los alios, quienes lideraban a las demás tribus. Unos 200 años más tarde, bajo el mandato del rey Meroveo, los francos formarían alianza con los romanos ante los hunos, destacándose en la batalla de los Campos Cataláunicos. Los romanos les permitieron a los francos asentarse en la actual Bélgica y parte del norte de la antigua Galia. Los francos continuaron proporcionando apoyo militar a Roma para luchar contra los enemigos imperiales, incluyendo a los visigodos en el año 463 y a los sajones en 469. Con la caída de Roma, en 476, comienza la verdadera expansión de los francos. En 481, los francos tuvieron un nuevo rey, Clodoveo I, el hijo de Childerico, quien es el fundador de la dinastía merovingia. Clodoveo alcanzó el trono a la temprana edad de 15 años, convirtiéndose en un poderoso gobernante que se aprovechó del moribundo imperio romano para expandir su reino. Ya en el año 486, destituyó al último gobernador romano de las Galias, Siagro, y logró empujar los límites del reino franco hasta el río Loire, en el centro de Francia. Luego, en el año 496, derrotó en la batalla de Tolbiac a los alamanes. Según el cronista Gregorio de Tours, luego de esta batalla, Clodoveo se convirtió al catolicismo, lo que le permitió contar con el apoyo de la población galorromana del reino, con lo que pudo hacer frente a los visigodos, quienes eran arrianos en su mayoría. La victoria de Clodoveo sobre los arrianos visigodos en la batalla de Bouille terminó por consolidar el poder militar de los francos, como su prestigio tanto entre los galos romanos como los propios francos. Además, estas victorias militares procuraron un gran botín y tierras que eran entregadas a los jefes militares en concepto de beneficium, los que se irían convirtiendo en los futuros feudos. En esta lucha contra romanos y bárbaros por igual, Clodoveo fue extendiendo el reino franco y consolidando su poder, conquistando la Galia y unificándola bajo su gobierno. Sus descendientes gobernarían gran parte de la Galia durante los próximos 200 años. Siguiendo la costumbre franca, el control del reino pasó a los hijos de Clodoveo a la muerte de este, en el año 511. Así el reino se dividió entre los 4 hijos varones que tuvo, y cada uno de ellos tomó el control de una parte del reino franco. Los 4 reinos en los que se dividió eran Neustria al oeste, Austrasia al este, Borgoña en el centro-sur y Aquitania al sudoeste. Durante los 2 siglos siguientes a la muerte de Clodoveo, estos reinos son al menos nominalmente gobernados por sus descendientes. Ocasionalmente, los gobernantes son lo suficientemente fuertes como para unir todo el reino bajo un control central. Clotario II y su hijo Dagoberto I son los ejemplos más notables, los cuales gobernaron entre los años 613 a 639. De los hijos de Clodoveo, se destacó Teoderico I, su hijo mayor, quien logró eclipsar al resto de sus hermanos, y fue sucedido en 533 por su hijo Teodoberto, quien en ese momento controlaba la orilla oeste del Rin desde el Mar del Norte hasta los Alpes. Durante su reinado, los francos tomaron el control de la región de Provenza a los ostrogodos, quienes no pudieron defenderla, y en 539 entraron en el norte de Italia, saquearon Milán y ocuparon gran parte de Liguria. Teodebaldo sucedió a su padre en el año 548, quien, bajo la presión de los bizantinos, tuvo que darles el control del norte de Italia. Teodebaldo murió en 555 y su poder pasó a su tío abuelo, Clotario I, quien luego se convirtió en rey de todos los francos hasta su muerte en el año 561. Nuevamente el reino franco se dividió en 4, ya que cada parte del reino estaba controlada por uno de los 4 hijos de Clotario: Chariberto I, Sigeberto I, Chilperico I y Guntram. La nueva estructura política demostró ser inestable y propensa a disputas territoriales entre los diferentes gobernantes francos. Cuando Chariberto I murió en 567, estalló una guerra entre Sigeberto y Chilperico, ya que ambos reclamaban para sí mismos el control de la misma área de Poitiers y Tours. Conflictos y disputas similares a este estallaron durante los siguientes años. Como resultado de los diferentes conflictos y divisiones del reino, los antiguos 4 reinos se unieron en 3 subreinos: Austrasia, Neustria y Borgoña.
A pesar de la nueva división, el conflicto entre los poderes políticos francos se mantuvo, alternando periodos de paz y guerra. En 613, los francos se unieron nuevamente bajo el gobierno de Clotario II, el hijo de Chilperico. Dagoberto, hijo y sucesor de Clotario II, fue el último verdadero monarca del reino. Más divisiones socavaron la estabilidad del reino franco y las luchas internas se intensificaron. La batalla de Tertri en 687, que enfrentó a Austrasia por un lado y a Neustria y Borgoña por el otro, marcó el punto de no retorno. La pérdida de poder de los reyes merovingios fue irreversible y su autoridad disminuyó gradualmente, a quienes se les comenzó a conocer como los reyes holgazanes. Ante la decadencia de los reyes, los nobles se convirtieron en los verdaderos detentores del poder. Ellos recibieron el título de mayordomos de palacio. Poco a poco, el poder fue pasando a manos de estos mayordomos de palacio, quienes estaban a cargo del cuerpo de funcionarios y de las fuerzas armadas reales. A principios del siglo VII, los mayordomos de Austrasia, de la familia Heristal, obtuvieron la supremacía sobre el resto. Los administradores de este tipo siempre tienden a agrandar su propio feudo. Los alcaldes del palacio agregan gradualmente a sus deberes domésticos los roles de tutor de los príncipes reales, asesor del rey en asuntos de política y, finalmente, incluso comandante del ejército real. A tal punto, estos mayordomos de palacio acumularon poder que, desde mediados del siglo VII, el conflicto habitual entre Austrasia, Neustria y Borgoña evoluciona en una lucha de poder y guerra abierta entre los respectivos mayordomos de palacios de cada reino. En 687, por primera vez, un mayordomo de palacio controla los tres reinos. Se trata de Pipino II de Heristal, vencedor de la batalla de Terti. Pipino reconoció como rey a Teoderico III en forma nominal, pero se erigió como mayordomo de palacio de todo el reino franco, concentrando el poder efectivo en su propia persona. A su muerte, será sucedido por su hijo ilegítimo Carlos Martel.